Muy buenos días, querido hermano. Dios me lo bendiga a cada uno en su hogar. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia, en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 14 al 22. Recordemos que el domingo pasado ya estaban hablando anteriormente del capítulo 3, del 14 al 22, donde ahí se refiere de la iglesia, la Odisea, que era una iglesia realmente, el pueblo era un pueblo bendecido, tenía mucha prosperidad en lo que era la agricultura, en lo que era también la ganadería. Se trataba de, más bien aquel tiempo, las ovejas, ¿verdad? Que todo esto lo vimos, que era el único pueblo clásico que tenían las ovejas en color negro. Y todas estas cosas veíamos que ellos podían sacar la mejor piel que había en la región, que había en ese lugar. Y si más bien también tenían su iglesia, pero sin embargo la iglesia, los miembros de esa iglesia confundían lo que era la bendición de Dios con lo que ellos tenían. Y lo que ellos siempre tenían, se sentían muy orgullosos. Sin embargo, por haber ese orgullo dentro de la iglesia, había una completa división de lo que se trataba la vida espiritual. Por eso que vamos a ver en nuestra Biblia, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 3, vámonos al 15, ¿verdad? Donde dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá hubieras sido frío o caliente. ¿Por qué? Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabra de Dios. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desvergonzado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todas estas cosas, más bien, le estaba hablando la palabra de Dios, porque lo que ellos tenían, lo que ellos sentían, que lo que estaba alrededor de ellos no tenían necesidad de nada. Y esa iglesia, ellos iban para cumplir, pero no por tener realmente un encuentro con Dios, una relación con Dios. Entonces, de aquel tiempo a esta fecha, muchas iglesias, muchos miembros de la iglesia practican lo mismo. Muchos van variados. Unos, ¿verdad?, van a buscar de Dios. Otros van a buscar comodidad. Otros quieren ir a buscar poder. Quiero ser pastor, quiero ser líder, quiero ser maestro. Y otros van con fama. Quiero cantar, quiero que me oigan cantar. Quiero que mi voz sea la más bonita. Y todas estas cosas, si realmente nuestro corazón no está inclinado al amor de Dios, al amor del prójimo, realmente no estamos haciendo nada en la presencia de Dios. Entonces vemos que realmente esa iglesia, ellos estaban llenos de orgullo y no había la humildad que realmente Dios quiere que tenga cada uno de sus hijos. En esta mañana vamos a estar compartiendo los 3 tipos de cristianos que había en aquella iglesia. Y lamentablemente sigue habiendo todavía en las iglesias, que ya vimos y leímos ahí, donde hay que frío, tibio y caliente. Entonces, si vemos, ¿verdad?, el frío es aquella persona que es admiradora de la palabra de Dios, pero no se compromete con Dios. Si tú lo invitas a la iglesia, él lo oye, inclusive él canta, él tiene todas estas actividades que tiene la iglesia. Pero en el momento que se le dice que si quiere aceptar al Señor, quiere ser hijo de Dios, esa persona rotundamente te dice que no. Te va a venir con miles cosas. Una, te va a decir que no está preparado para estar con el Señor, seguir al Señor. Otra, porque ellos saben que tienen muchos pecados y prefieren seguir con sus pecados en vez de dejárselo al Señor, y tienen muchos compromisos, según ellos. Y otra, que realmente no le llama la atención
congregarse. No le llama la atención seguir a Cristo como realmente lo dice la Escritura. El amor que uno debe de tener primeramente, como dice los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, como dice, y amará a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces las personas no quieren tener compromiso con Dios. Entonces esas son las personas frías, porque realmente no van en un momento dado a servirle al Señor ni a seguir al Señor. El tibio tiene una manera de vivir. El tibio vive cuando está en la iglesia. Ese es a lo contrario, él canta, él predica, él ayuda a todo el que puede ayudar y todas estas cosas, ¿verdad? Y él está creyendo que él está agradando a Dios. Pero sin embargo, cuando hay una condición de que él tiene que enfrentarse, bien sea a los problemas que hay que dejárselo a Dios, bien sea a los compromisos que muchas veces tenemos que requerir. Compromisos como, hermano, ¿usted cree que puede ayudarme en este día? Que no va a haber nadie, le puedo dejar la llave de la iglesia, unas cosas que puede ayudar, nunca tiene tiempo. Y cuando anda fuera de la iglesia, su comportamiento es igualito que una persona que no conoce de Dios. Su vocabulario no ha cambiado, su modo de ser no ha cambiado, su manera de ser mala fe no ha cambiado, su manera de poder ayudar a otro no le nace ayudar a nadie, porque esa persona realmente no ha tenido un encuentro con Dios, pero sin embargo le gusta participar en las cosas que se hacen, las actividades que se hacen dentro de las iglesias. Pero cuando se une con la gente que lamentablemente no conocen cómo es caminar con Dios, en vez de enseñarle, él comienza también a hacer lo mismo, caminar con la gente que no conocen de Dios. Son mala fe, si le pueden hacer daño a uno, le hacen, y todas estas cosas se aprestan para la maldad y todo esto. Entonces, esa persona se dice que es tibia. ¿Por qué es tibia? Porque ha conocido la palabra de Dios, pero no quiere seguir la palabra de Dios, no quiere vivir la palabra de Dios. Más bien, le gusta participar en los dos lados. Cuando estoy en la iglesia, participo con los de la iglesia. Cuando estoy en el mundo, participo con la gente del mundo. Realmente no eres fiel a Dios. Eres fiel ser cómodo y como tú te sientas. Todo hay sacrificio. Ser cristiano no es muy fácil. Hay un sacrificio. Hay un precio que ya Jesús pagó. Pero hay un sacrificio que tenemos que hacer, que es ser obediente a la palabra de Dios. Y hay muchas cosas donde habla de la obediencia y ser seguidor de Dios. Principalmente los varones, nosotros como cabeza de hogar, nosotros tenemos que ser ejemplo en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Cuando nosotros somos ejemplo en nuestro hogar, podemos decir que tenemos un hogar feliz donde le enseñamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, lo que es vivir con Cristo. Pero si vivimos el estilo machista y no nos acordamos que somos cristianos, vamos a tener siempre problemas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, y principalmente Dios nos va a mirar con una mirada de lástima. ¿Por qué de lástima? Porque Dios, cuando ve que nosotros hacemos cosas que no le agrada a Él, Él nos mira con lástima. Porque conocemos la palabra, pero no queremos vivir la palabra. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, vamos a tener otro estilo de vida. ¿Por qué otro estilo de vida? Porque vamos a comenzar a dejar cosas que no le agrada a Dios y comenzar a hacer cosas que a Dios le agrada, y va a ser beneficiosa para nuestra vida personal y para nuestro hogar. Amén. Todo esto, la persona que es tibia siempre va a estar muy contenta, muy emocionada con las cosas que hace dentro de la iglesia, pero cuando sale de la iglesia ya es otra persona. Entonces, eso realmente no es lo que nos enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña seguirlo en espíritu y en verdad. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Efesios capítulo 4 y versículo 17.
esto que voy a compartirles es porque realmente la persona vive confundida, pero ha conocido del Señor. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17, y esto pues digo, que requiero en que el Señor, que ya no andáis como los otros gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Aquellos que no conocen de Dios, aquellos que hacen cosas que a Dios no le agrada. ¿Cuáles son las cosas que a Dios no le agrada? Un montón de cosas que para nosotros es favorable a nuestro cuerpo y a nuestra vida, pero realmente no es agradable a la presencia de Dios. Y dice, como andan como los gentiles, dice que andan en la vanidad y su mente no reprobada. Andan en la vanidad. La persona que no tiene a Cristo en su corazón vive siempre en la vanidad. Yo tengo, yo puedo, yo hago, y todo es el yo. Pero sin embargo deja a Cristo a un lado. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscuro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. Nunca quisieron caminar con Cristo. Siempre quisieron caminar su vieja guardia, su vieja vida. Y dice el 19, los cuales después que padecieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La lascivia es el pecado, la inmundicia, la borrachera, el adulterio, todo esto, la palabra la lascivia encierra todos estos pecados. Dice, para cometer con avidades toda, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces, cuando dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, está queriendo decir que llegó a conocer, llegó a oír la palabra de Cristo, sino que no quiso tener un cambio en su vida. Entonces todo esto nos da a entender que realmente nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Seguir el camino de Cristo o seguir el camino de nosotros. Y solamente hay dos caminos en este mundo. El camino angosto, que es buscar de Cristo Jesús, y el camino ancho, que es buscar a Satanás. Nada más hay dos opciones. Y nosotros somos libres de largo albedrío, coger lo bueno o escoger lo malo. Si escogemos lo malo, sabemos que vamos a ser miembros de Satanás. Y si cogemos lo bueno, seguimos la doctrina que dice las Escrituras, tenemos que tener algo. No es lo que dice el pastor, no es lo que dicen muchas veces los evangélicos, es lo que dice la Escritura, su palabra. Para eso tenemos la Biblia, para que nos guíe conforme a su voluntad. Entonces, el tibio no quiere tener responsabilidad con Dios. La otra parte, el cristiano caliente. El cristiano caliente, ese regularmente siempre va a estar haciendo cosas, acciones que a Dios le agrada. ¿Cuáles son las acciones que a Dios le agrada? Primeramente, ayudar a tu prójimo, tener ese amor uno con los otros, porque Dios es amor. Dios nos ama a todos. Dios ama al bueno, al malo. Dios ama al rico y al pobre. Y Dios quiere que nosotros demostremos ese amor que Él nos da a nosotros, demostrárselo a los demás. Entonces, cuando usted encuentra a un cristiano caliente, es porque usted lo ve desde salida. Usted dice, ese es diferente, ese parece a los demás, no parece igual que los otros. Oye, míralo cómo habla, míralo cómo. ¿Por qué? Porque se le ve el fruto, se le ve el testimonio que la persona tiene. Entonces, esa persona caliente siempre está preocupado, quiere saber que los demás conozcan de la palabra, quiere ayudar a los demás, porque eso fue lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Él enseñaba el evangelio que le mandó su Padre Dios a llevar las buenas nuevas. Y a Jesús no le fue muy fácil llevar el evangelio. Tuvo sufrimiento, tuvo de todo, tuvo desprecio, sufrimiento. Llegó tanto así que llegó a morir en la cruz. ¿Por qué?
por amor a nosotros y por misericordia. Y por todo esto, por obedecer al Padre, que lo había mandado a una misión, que era salvar al mundo. Nosotros somos salvos cuando buscamos de Cristo Jesús y seguimos a Cristo Jesús. Eso depende ya de nosotros, pero tenemos la gran libertad de buscar a nuestro Señor si queremos ser cristianos calientes, activos, donde siempre estemos llevando la buena nueva, donde siempre hay ese amor uno con los otros. Hay muchas veces que dentro de los mismos hogares no hay amor, hay discordia. Hermano, y hoy en día muchas veces estamos viendo este virus que es algo tan duro que nadie lo entiende, el mundo entero no entiende lo que está pasando con este virus, pero Dios sí entiende y sí sabe. Y esto muchas veces nos ha servido, que dentro de nuestro hogar hay muchas personas, familia de la misma carne, no coordinan. Hay envidia, hay celo, hay resentimiento. Resentimiento que cuando yo era niño, tú eras más grande y me hacías tal cosa. Resentimiento de los padres con sus hijos y los hijos con sus padres. Hoy en día el Señor, en que no lo veamos muchas veces hacer, ha tenido que recoger el pueblo, ha tenido que recoger la familia para que valoricen y nos valoricemos unos a los otros. Pero ¿cómo podemos hacer todo esto? Yéndonos, buscando de Dios, confiando en Dios y sabiendo que Dios va a cambiar nuestro corazón cuando se lo dejamos dispuesto a Él, cuando hay verdaderamente una entrega a Cristo Jesús. De otra manera no vamos a encontrar nunca un cambio en nuestra vida. Siempre va a haber el rencor, siempre va a haber el celo, siempre va a haber la contienda. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, conforme nosotros hagamos, eso es lo que va a tener. Hermano, usted puede tener una vasija o un frasco y usted lo lava bien lavado. Y en ese frasco usted puede echar una medicina para usted curarse. Pero ese mismo frasco, usted le puede botar la medicina y echar un veneno para matar las plantas, para matar los insectos, para matar muchas cosas. Dentro de ese mismo frasco donde usted tenía una medicina que en un momento dado lo salvó. Así mismo es nuestro corazón. Si en nuestro corazón tenemos a Cristo Jesús, siempre vamos a tener cosas buenas y vamos a hacer cosas buenas. Pero si nuestro corazón no le queremos tener cosas buenas, diario va a estar llena de cosas malas, desagradables para nosotros mismos y para la sociedad. Todas estas cosas nos da a entender que todo aquel que camina con Cristo, que es caliente, siempre va a tener por delante el Señor protegiéndolo y cuidándolo con todo lo que venga en este mundo. Como cristianos vamos a tener de todo, sufrimiento. El cristiano es igual que aquel inconverso. El cristiano tiene que pagar su luz, tiene que pagar su agua, tiene que pagar sus deudas, tiene que ser responsable a sus actividades, ¿verdad? Entonces eso no quiere decir que ya porque usted sea cristiano usted se va a despojar. No, va a tener también problemas, pero los problemas se los pone a Cristo Jesús, orando y sabiendo que Él lo va a ayudar. En esta mañana, hermanos, le he quedado dar a entender cuáles los tres tipos de cristianos. Y esperemos que en el nombre de Jesucristo usted sea el cristiano caliente, activo. Caliente hasta cuando el Señor venga. Porque el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros con nuestra vida? ¿Qué has hecho tú con el hogar que te di? ¿Qué has hecho con el trabajo que te di? ¿Qué has hecho con la madre y el padre que te di? Y todas estas cosas vamos a estar en un momento dado en el juicio final, que es el verdadero juicio. Entonces, que cuando estemos en la presencia de Dios, estemos claros que vamos a ser probados conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esta mañana, hermanos, les he dejado este tema, que era lo que era la división del frío, el tibio y el caliente. El tibio y el caliente. Vamos a buscar ya para terminar, ¿verdad? Ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 3, y el versículo 20. Dice el versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él, y él conmigo. Aquel vencerá, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he venido y me he sentado con mi Padre en el trono. Eso lo habló Jesús. Son promesas de Dios. Si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, dice que cenaremos con Él. Y entonces vamos a ser igual que Cristo Jesús, que ahora mismo Cristo Jesús está en la diestra del trono del Padre. Y dice, ya al final, el versículo 22 dice, y el que tiene oído, oiga, que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, que oiga. Entonces en esta mañana, gracias a Dios, vemos muy buena cantidad de personas, casi todos tenemos oído, todos oímos la palabra de Dios y todos sabemos que estamos dispuestos a tener una relación con Dios. Vamos a orar. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, venimos a tu presencia pidiéndote sobre todo, Señor, que cada día más de todo esto que está pasando en el mundo, Señor, sea para que nosotros te busquemos, no por miedo, sino te busquemos en espíritu y en verdad. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre, que bendiga a las iglesias. Señor, también te pido bendición por esta barriada, Padre, bendice cada hogar de esta barriada, cada niño, cada joven, cada hogar, Señor. Bendícelo, Señor, a aquellos que no conocen, inquiétale su corazón, Señor, de conocerte y que te busquen y que te adoren, Señor, y que de aquí en adelante todas estas cosas que están sucediendo, Señor, yo sé que usted le vaya hablando por medio de su corazón, que inclinen su corazón hacia usted, Señor. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque aún nos tienes con vida, aún nos tienes con salud. Todas estas cosas, Señor, que usted nos da, no es porque no lo merecemos, porque no somos dignos de nada, sino que la salud, el hogar y todo lo que tenemos, Señor, es porque usted es un Dios de amor, un Dios que quiere a la humanidad y quiere a sus hijos también. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en tu dulce nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.